eh, viendo cómo se siente. Ya, lo primero que quería comentarles es disculparme porque se me había olvidado actualizar la lista de reproducción de este semestre y se me había olvidado incluir los videos, el video de problemas tipo 2 y tipo 3, que es lo que vamos a ver hoy día. Sin embargo, el video son dos problemas, uno tipo 2 y otro tipo 3, bien esquematizados, ¿ya? Igual ahora vamos a resolver, en virtud de que se me olvidó actualizar la lista de reproducción, voy a resolver dos problemas en la clase de hoy, y la próxima clase lo vamos a resolver de manera interactiva, esperando que ustedes puedan ver el video que está disponible ahora en la lista de reproducción. Igual yo le había mandado un correo anoche, o en la tarde, avisándoles de esto, pero puedo entender que no alcanzaron a ver el video, ya, porque se lo avisé el día antes y obviamente yo no espero que lo vean tan, o sea, no tengo por qué exigirles que lo vean tan encima, ya. Entonces obviamente es responsabilidad mía. Ahí sí, la clase va a ser expositiva, la clase de hoy, y la otra va a ser netamente interactiva, para que eso lo tengan en cuenta en la clase de hoy. Además, ya está disponible la evaluación que está comprometida, ya que es la evaluación 2. La evaluación 2 son 4 problemas de la materia antes de los problemas tipo 2 y tipo 3, es decir, ecuación de Bernoulli, y coeficiente de roce, y pérdidas primarias y secundarias de fricción en sistemas de cañerías, ¿ya? Eso va a ser la segunda evaluación. Ahí sí, hoy día adicionalmente hay una ayudantía para reforzar estos contenidos, ¿ya? El día martes hizo la ayudantía Daniel, el día de hoy la va a hacer Kevin. Ahí sí, eso, ya está preparada la ayudantía, yo les voy a subir las grabaciones y la presentación hoy día por la tarde una vez que finalice la ayudantía, ¿ya? Eso respecto a la evaluación. ¿Tienen alguna duda o consulta? La evaluación dura 2 horas 20 minutos. Ya es un poquito más larga porque son 4 problemas, ¿ya? Pero como ustedes saben, y como ya observé en el Tesmos anterior, les va a sobrar tiempo, ya que es mi idea. No quiero incomodarlos. Chuta, me quedan 5 minutos, ¿no? Para mí, prefiero que hagan las pruebas con calma y que se tomen su tiempo. Para mí no hay ningún problema al respecto, con tal que lo hagan a conciencia es lo más importante, y sobre todo el proceso de retroalimentación, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia respecto a lo que acabo de hablar? Ya. Excelente. Ya voy a partir la clase de hoy. Es una clase expositiva, ¿ya? En virtud de que no les puedo subir el video, lo cual no la puedo hacer interactiva. De todas maneras hubiese dividido una clase problema tipo 2 y otra problema tipo 3. Pero ahora vamos a hacer un problema tipo 2 y un problema tipo 3. Y la próxima clase vamos a hacer un problema tipo 2 y un problema tipo 3 de manera interactiva, ¿ya? Ocupando el Mentimeter. Les voy a compartir la pantallita para... ¿Se ve la pizarra? Avísenme si no le estoy compartiendo algo que no corresponde. Sí, se ve, Sí, perfecto. Ya, súper. Ustedes me van interrumpiendo. Ya para poner en contexto todo lo que hemos visto hasta ahora, nosotros partimos con hidrostática, ¿no es cierto?, para entender la presión y cómo se desarrolla la presión dentro de los fluidos. Esto es como el enfoque clásico de que se enseña fluidodinámica, que es la parte más importante de la operación unitaria. Todas tienen un fluido dentro, y es importante entender cómo trabajan los fluidos para poder entender las operaciones unitarias. En una segunda patita hicimos un balance de energía, ¿no es cierto?, donde
en primera instancia le incluimos máquinas de manera muy general, solo con un valor de energía, y definimos las cotas y las disipaciones viscosas de manera muy general. Posteriormente desarrollamos o le mostré una manera de determinar las disipaciones viscosas en trayectos rectos de cañería y en accesorios, ¿no es cierto? Ahora, la pega va a ser resolver dos tipos de problemas que son re importantes. Ya el problema tipo 2, donde tenemos que determinar caudales dentro del sistema. Y aquí este es el preámbulo para poder entender cómo funcionan las bombas y las turbinas en los sistemas de fluidos. Y problemas tipo 3 que se determinan diámetros, ¿ya? Esos dos tipos de problemas cerrarían la parte de disipaciones viscosas, ¿no es cierto? Y posteriormente nos pondríamos a trabajar en las máquinas hidráulicas, específicamente en las bombas, ¿ya? Y tendríamos un par de clases ahí para pasar a los fundamentos de la transferencia de calor y transferencia de masa, con lo cual cerraríamos el curso, complementándolo con los talleres que hemos visto algunas operaciones unitarias específicas para poder mostrarles su funcionamiento, las variables de que dependen, y específicamente para que ustedes puedan aplicar estos fundamentos cuando las tengan que utilizar a nivel de laboratorio o a nivel industrial, ¿ya? Entonces, teniendo esa perspectiva, vamos a trabajar en un problema tipo 2, donde vamos a determinar el caudal de un sistema. Y esto es muy similar a lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? No es distinto, ¿ya? Pero se involucra algunas metodologías de cálculo diferentes, ¿ya? Por eso se diferencian y a mí me gusta marcarlas distinto respecto a lo anterior, ¿ya? Para eso vamos a tomar este problema de aquí, que es un problema bien sencillo, que trata de un aspersor, ¿ya? Que funciona a presión. Uno de los sistemas clásicos que uno puede encontrar para fumigar, ¿ya? Dice, problema 1, que es un problema tipo 2, que quiere decir que nosotros vamos a determinar el caudal que va a pasar a través de este sistema. Dice, agua fluye a través de una tobera o unida a un estanque presurizado, como se muestra en la siguiente figura. ¿Ya? Acá tenemos un estanque presurizado, esta manillita de aquí se utiliza para aumentar la presión dentro de este estanque, y aumentó a 150 kilopascales, que es como 1,5 atmósferas, o tiene una presión arriba o una presión sobre, o sea, en términos absolutos tiene 2,5 atmósferas. Entonces aquí hay una atmósfera, por lo tanto la presión relativa es de 150 kilopascales, ¿ya? Que es más o menos la presión que se especifica. Entonces, agua fluye a través de una tobera unida a un estanque presurizado, como se muestra en la figura. Una tobera acá es muy similar a los instrumentos o los aparatitos que uno pone en las mangueras para que el agua se difumine, ¿ya? Las toberas disminuyen la sección transversal de la cañería, y eso hace que la velocidad del fluido aumente y da la sensación de que el fluido sale con más presión, pero en realidad sale con más velocidad y menos presión, ¿ya? Y esto produce que pueda llegar más lejos y podamos regar mucho más cómodamente, ¿cierto? Esto también se aplica cuando nosotros queremos aplicar un producto químico sobre una planta o queremos dosificar sobre una superficie, ¿ya? Y acá nos piden determinar el flujo si el coeficiente de pérdida de carga de la tobera, basado en las condiciones de salida del fluido. Fíjense que acá vamos a tener dos velocidades, una velocidad asociada a la cañería que llega a la tobera y una velocidad asociada a la tobera, según lo que habíamos definido anteriormente. Para poder determinar las disipaciones viscosas, nosotros tenemos que basarnos en el área transversal más pequeña, que es el área de la tobera. Entonces vamos a tener que determinar la velocidad de la tobera, y para eso vamos a tener que relacionar la velocidad con el caudal para poder encontrar una ecuación que nos permita encontrar dicha velocidad o dicho caudal. Nos dice, determinar el flujo si el coeficiente de pérdida de carga de la tobera, basado en las condiciones de salida de fluido, 0,75. Esto es medio redundante, pero es importante ponerlo. Y el coeficiente de fricción tiene un valor de 0,11. ¿Ya? Acá este problema es un poquito más sencillo de lo que vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Porque acá normalmente el coeficiente de fricción es una función del caudal, porque como no conocemos el caudal, no conocemos el coeficiente, el número de Reynolds, y como no conocemos el número de Reynolds, no conocemos el coeficiente de fricción, ¿ya?
Entonces, este problema es un poquito más sencillo. En otros casos, lo que pasa es que vamos a tener que iterar sobre el caudal, ¿ya? Y eso es un proceso un poquito más tedioso, no es muy complicado, pero sí un poquito tedioso, ¿ya? En el video les voy a mostrar, se muestra una metodología para resolverlo más fácilmente. Yo les voy a subir una guía con varios ejercicios tipo 2 y tipo 3 resueltos para que puedan tener ejemplos y puedan guiarse en la resolución de esto, ¿ya? Para poder resolver este problema, lo que vamos a tener que hacer es encontrar las distintas variables de la ecuación de Bernoulli en función del caudal. Esa va a ser nuestra pega y poder encontrar una ecuación que podamos resolver para encontrar los valores que corresponden, ¿ya? Entonces, lo primero es definir un punto 1 y un punto 2, igual como hemos trabajado hasta ahora, solo que tenemos que tener la salvedad que cualquier cosa que queda en función del caudal, tenemos que dejarlo de manera explícita para poder encontrar ese caudal. Entonces, nos dicen que la presión en 1 es 150 kilopascales. Entonces, simplemente lo especificamos de esa manera como 150 kilopascales. O 1,5 por 10 elevado a 5 pascales. ¿No es cierto? Siempre, no, yo le mencionaba de manera recurrente que la presión atmosférica la podemos aproximar como 10 elevado a 5 pascales. Entonces esto sería como 1 atmósfera y media de presión dentro del estanque. Y la presión en 2, como es la presión atmosférica, la podemos suponer como 0. De esta manera, la diferencia de presión va a ser P2 menos P1, y esto va a ser menos 1,5 por 10 elevado a 5. ¿Cierto? Entonces ya tenemos el valor de la diferencia de presión que no queda en función del caudal. Por otro lado, en B1, para determinar la velocidad en 1, tenemos que la velocidad en 1 va a ser igual a 0 porque el punto 1 está sobre un estanque, ¿cierto? Y vamos a suponer que este estanque es bien grande para suponer que la velocidad en el punto 1 es 0. Entonces vamos a suponer que la velocidad en 1 es 0 y la velocidad en 2 depende del caudal que se está moviendo por el sistema y el área transversal de la tobera. De esta manera nosotros sabemos que la velocidad en 2 es el caudal partido por el área transversal, o, que es lo mismo, 4 veces el caudal partido por el pi por el diámetro de la tobera al cuadrado, ¿no es cierto? Y el diámetro de la tobera es 7,5 milímetros, que es 7,5 por 10 elevado a menos 3 metros. Entonces anotamos eso, que va a ser 4 veces el caudal, ¿no es cierto?, que es la variable que nosotros queremos encontrar en nuestro sistema, dividido por pi por el diámetro al cuadrado, y el diámetro al cuadrado es 7,5 por 10 elevado a menos 3 metros, ¿no es cierto? Y todo esto está dimensionalmente homogéneo. Esto quiere decir que el caudal que vamos a encontrar al resolver la ecuación que vamos a plantear en un par de diapositivas más, va a quedar en metros cúbicos partido por segundo, ¿ya? Si todo lo dejamos expresado en metros o en el sistema de MKS, el resultado de la solución de la ecuación nos va a dar en metros cúbicos por segundo. El resultado de esta ecuación de acá tiene un valor de 22.635 por el caudal. Esto quiere decir que delta B cuadrado es igual a B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Es decir, 22.635 por Q al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de 5,12 por 10 elevado a 8 por Q al cuadrado. Por último, tenemos que encontrar la diferencia de altura, ¿no es cierto? La diferencia de altura, primero tomamos el punto 1, ¿no es cierto? Si tomamos nuestra referencia de altura acá abajo, el punto 1 va a tener una altura de
0,8 metros. Y el punto 2, no lo sabemos, pero sabemos la hipotenusa y el ángulo que formaría nuestro sistema, ¿cierto? Y el seno se define como el cateto opuesto partido por la hipotenusa, por lo tanto, si multiplicamos la hipotenusa por el seno de 40, nos va a encontrar la altura del punto 2 que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros si graficamos o ponemos un ángulo recto aquí, vamos a poder encontrar la altura utilizando el seno de 40 por la hipotenusa. Tomando aquello en cuenta, Z2 va a ser 1,9 metros por el seno de 40 grados. Cuando reemplacen esto, si están utilizando una calculadora, recuerden de que la configuración de la calculadora está en grados sexagesimales y no en radianes, o si no van a tener que hacer la transformación, ¿cierto? Yo sé que 2pi radianes equivalen a 360 grados, por lo tanto 40 grados van a corresponder a x, y ahí hago la regla de 3 para hacer la transformación de radianes a ángulos sexagesimales, ¿ya? Les sugiero revisar la configuración de la calculadora al revisar este cálculo. Al hacer esto, la altura 2 va a tener un valor de 1,22 metros. De esta manera, delta Z va a tener un valor de 0,42 metros. Fíjense que la diferencia de velocidad queda en función del caudal, ¿no es cierto? Y el resto de las variables de la ecuación de Bernoulli no queda en función de esta variable. ¿Alguna duda? Consulta con las cotas de la ecuación de Bernoulli, es decir, la diferencia de altura, diferencia de velocidad y diferencia de presión. ¿Quedaron claros cómo las determinamos? Ya. Cualquier duda, recuerden, me interrumpen y me preguntan, ¿ya? No hay ningún problema, yo me voy a dar el tiempo de intentar explicarles las acotaciones, ¿ya? Una de las variables más importantes que vamos a tener que trabajar en este problema es determinar la velocidad del fluido en este trayecto cañería, porque ese determina la velocidad del fluido y las disipaciones viscosas en este trayecto recto de cañería. Entonces lo que vamos a hacer es determinar la velocidad en ese trayecto que va a quedar en función del caudal del sistema. Entonces, al igual que lo hicimos en la tobera, la velocidad del fluido en la cañería va a ser 4 veces el caudal partido pi por el diámetro, que es 15 milímetros, y esto va a ser igual a 5.658,8. Y esto obviamente por el caudal. Entonces, dado esto, fíjense que ya conocemos el coeficiente de fricción, entonces no necesitamos determinar el número de Reynolds ni la aspereza relativa para determinar este coeficiente. Entonces es un poquito más sencillo el problema. Tomando eso en cuenta, en la siguiente diapositiva vamos a determinar las disipaciones viscosas primarias y secundarias asociadas a nuestro problema. En este caso, las disipaciones, las pérdidas de roce, que son delta H, van a ser igual a delta H1 más delta H2. Las disipaciones viscosas primarias es el coeficiente de fricción, L partido en D, por B cuadrado, partido en 2G, que es la velocidad que acabamos de determinar, más, ¿qué cosa? Vamos a determinar
las pérdidas primarias, ¿no es cierto?, asociadas a esa contracción brusca, más las pérdidas secundarias asociadas a esa contracción brusca y las pérdidas secundarias asociadas a la contracción producida por la tobera. Entonces acá vamos a contabilizar las pérdidas secundarias, ¿no es cierto? Va a haber un K de contracción. Un K de contracción por la velocidad del fluido, que es la misma velocidad promedio asociada a las disipaciones viscosas, partido por 2G, más el coeficiente de contracción de la tobera por la velocidad 2. Fíjense que la disipación viscosa asociada a la tobera se asocia a la velocidad de la sección transversal de menor diámetro, y en este caso es la velocidad V2, ¿no es cierto?, que es a la salida de la tobera, partido por 2G. Entonces fíjense aquí que cuando hay un cambio de sección transversal tenemos que dividir las disipaciones viscosas secundarias en función de las secciones transversales que se le asocia a cada una de ellas. Ya. Tomando eso en cuenta, reemplazamos cada uno de los valores en nuestra ecuación. Recordemos que el coeficiente de contracción desde un estanque a una cañería tiene un valor de aproximadamente 1. Tomando eso en cuenta, vamos a reemplazar en esta ecuación de aquí. Entonces acá, delta H va a ser igual a F, que tiene un valor de 0,11. El largo de la cañería era 1,9. Partido por el diámetro, y el diámetro de esa sección es 15 por 10 elevado a menos 3 metros, por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado en ese trayecto cañería recto la determinamos en función del caudal, que tiene un valor de 5.659 por el caudal al cuadrado, y esto va, esto va al cuadrado, partido por 2 por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, más las disipaciones secundarias, esto va a ser 1 por la velocidad B, que esta misma velocidad acá, que va a ser 5.659 por U al cuadrado, partido por 2 por 9,8 más 0,75, que era el coeficiente de contracción de la tobera, por la velocidad a la salida de la tobera, que estaba dada por, que tenía un valor de 22.635, por el caudal al cuadrado partido en 2 por 9,8 metros partido el segundo cuadrado. ¿Ya? Al resolver esta ecuación, delta H va a ser igual a 2,276 por Q cuadrado por 10 elevado a 7 Q cuadrado más 1,63 por 10 elevado a 6 por Q cuadrado, más la suma de estos dos nos va a dar 1,96 por 10 elevado a 7 por Q cuadrado, y esto va a tener un valor de 4,4 por 10 elevado a 7 por Q al cuadrado. Entonces ya tenemos todas las variables de la ecuación de Bernoulli. Tenemos diferencias de presión, diferencias de velocidad, diferencias de altura,
disipaciones viscosas y sabemos que nuestro sistema no tiene máquinas térmicas, ¿no es cierto? Es decir, bombas o turbinas, por lo tanto podemos llegar y reemplazar en la ecuación de Bernoulli. De esta manera, nosotros sabemos que delta P partido en gamma más delta Z más delta B al cuadrado partido en 2G es igual a menos delta H menos H de las máquinas térmicas. De esta manera, reemplazamos cada uno de los valores, menos 1,5 por 10 elevado a 5 pascales, dividido en 9800, más delta Z, que era 0,42, más la diferencia cuadrática de velocidad, que tenía un valor de 5,12 por 10 elevado a 8, Q cuadrado, dividido 2 por 9,8. Esto tiene que ser igual a menos la disipación viscosa, ¿no es cierto? HM, recuerden que era 0, ¿no es cierto? Porque no habían pérdidas viscosas, entonces reemplazamos con 4,4 por 10 elevado a 8, a 7, por Q cuadrado. Ya fíjense que esta es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Que es relativamente sencilla de resolver, ¿no es cierto? Pueden utilizar los métodos clásicos o pueden llegar y ocupar el celular, una calculadora. Yo ocupo un celular, una aplicación que se llama HandyCalc y me la resuelve de manera directa, ¿ya? A mí no es el objetivo joderlos con la resolución matemática y que me lo demuestren, de verdad es un detalle, ¿ya? Y si ustedes utilicen la herramienta que más les acomode, si les cuesta o no tienen una herramienta, me preguntan, ¿ya? Pero si la tienen, ocupen la discreción, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que utilicen un computador, el Excel, hay varias maneras de resolver esto, una calculadora, el Wolfram Alpha, existen, uno busca Toolbox en Google de cómo resolver una ecuación de segundo grado y está ahí. Se llama HandyCalc, ¿ya? Ya, aquí es muy sencilla, se llama HandyCalc. Les voy a montar el nombre, HandyCalc. ¿Ya? Yo cuando estudié ingeniería, ya estaba en la tesis, yo seguía teniendo mi calculadora, mi TI guatona, que resolvía matriz y toda la cuestión, y me costó cara, y todo lo típico de un ingeniero, y ya cuando dejé de hacer pruebas, dejó de tener sentido tenerla, y la vendí. Y igual necesitaba una calculadora a veces para ayudantía, etcétera. Y llegué, bajé la aplicación y desde ahí que la he tenido en mi celular, en todas las versiones más nuevas y anda estupendo. Ahí sí, utilícenla, siempre la recomiendo. ¿Ya? Al resolver esta ecuación de acá, el caudal, ¿no es cierto? Si ustedes la resuelven en cualquier aplicación, de hecho ustedes pueden poner la aplicación y resolverla. Si tienen alguna duda de cómo se utiliza, también les puedo preguntar, me preguntan en la próxima clase, no hay ningún problema. Si resuelven el caudal les debiera dar de 0,000461 metros cúbicos por segundo. Y aquí un caudal bajito, ¿ya? Si este caudal por segundo lo multiplicamos, 0,000461, lo multiplicamos por 3600, nos va a dar 1,66 metros cúbicos por hora. Ya aquí un caudal bajo, ya no un caudal muy grande.
¿ya? Pero es típico de unas bombas pequeñas de piscina, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Profe, Sí. cuando calculó las pérdidas primarias y secundarias, el valor que sale ahí que dice 5.659, eso era de velocidad, ¿no? Sí, de esta velocidad de acá, del trayecto recto cañería, que está asociado a la disipación viscosa con el coeficiente de fricción de 0,11. Ah, ya, y la otra velocidad es de De la salida de la tobera, Ah, ya. que tiene un Ah, es sección que ahí me transversal más había claro. perdido. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Es que como no había, creo que no había visto cuando calculó la de la, no la de la salida de la torre, la otra. Sí, esta de aquí la calculé, dije, vamos a ocuparla y la vamos a calcular al tiro, que está asociada a este trayecto de cañería. Recuerden, de todas maneras, no se mareen tanto anotando, entiendan como la lógica de funcionamiento del problema. Igual yo siempre le subo la clase resuelta, y si no quiero que se mareen tanto. Tomen nota de las cosas que consideran relevantes que yo estoy hablando, y el resto está todo anotadito, ordenado, más o menos de la misma manera que lo voy anotando en la pizarra. Ya. Gracias, profe. Ya. ¿Dudas, consultas del problema que acabo de resolver, aparte de lo que mencionó el compañero? ¿No? ¿Está todo claro? Ya. Vamos a resolver el segundo problema. Yo creo que vamos a avanzar un poquito y nos vamos a dar un break y después seguimos, ¿ya? Ya este es el problema tipo 3, ¿ya? Este problema es un poquito más tedioso, así que yo creo que vamos a avanzar 20 minutitos, nos damos un break y después seguimos resolviendo el problema para terminar cerca de las 10, ¿ya? Perfecto. Dice, problema 2. Dice, debe transportarse agua desde un estanque abierto a la atmósfera a través de 200 pies de longitud equivalente, cañería recta más codos, expansión y contracción, para ser descargada a la atmósfera en un punto 12 pies sobre el estanque. ¿Ya? O sea, tenemos un estanque, ¿no es cierto? Agarra el fluido y lo descarga a la atmósfera. Nos dice, ¿cuál es el diámetro mínimo de cañería requerido para asegurar un flujo de 0,447 p cúbicos por segundo si la bomba de 2 HP tiene una eficiencia del 60,7%? ¿Ya? Entonces vamos a resolver este problema y acá nos dan los datos que debemos utilizar. Es decir, la aspereza relativa de nuestro material, ¿no es cierto? Que en este caso es 0,00015 pies. La densidad del agua, que es 1,94 SLAC partido por pie cúbico, la viscosidad, ¿no es cierto? 1,8 por 10 elevado a menos 5, el caudal y el largo, ¿no es cierto?, de las cañerías. Entonces lo clásico que tenemos que hacer aquí es determinar las cotas de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es determinar la cantidad de energía, o sea, podemos partir con eso o podemos partir trabajando con la potencia de la bomba, que son 2 HP, y transformarla a una altura equivalente. En este caso, para partir con este problema, podemos determinar inmediatamente la... voy a copiar esto. Aquí. Esta segunda la vamos a borrar y esta la vamos a mover para trabajar en la otra diapositiva. ¿Ya?
Dado eso, lo que vamos a hacer aquí es trabajar con la potencia, ¿no es cierto?, para determinar la altura de que está entregando esta bomba a nuestro sistema. Y eso es lo primero que vamos a hacer, y posteriormente nos vamos a trabajar sobre las cotas de Bernoulli. Entonces, recuerden que la potencia es igual al peso específico por el caudal por la altura de la máquina térmica, ¿no es cierto? Para poder reemplazar en la ecuación de Bernoulli necesitamos la altura de la bomba. Entonces la despejamos de esta ecuación de acá. Entonces la altura de la bomba es igual a la potencia partido el peso específico por el caudal. ¿Cierto? La potencia son 2 HP, ¿cierto? Y la potencia efectiva que se le está entregando al fluido tiene un valor de, o sea, se le entregan 60,7% de esa potencia de 2 HP al fluido. Entonces, lo multiplicamos por la eficiencia para saber efectivamente qué cantidad de energía está recibiendo el fluido y por el factor de conversión. Nosotros sabemos acá que 550 libras por pie partido por segundo equivale a un HP. De esta manera transformamos los HP a libras por pie partido por segundo, que es la unidad de energía que es dimensionalmente homogénea con las unidades que normalmente trabajamos. Y esto está dividido por el peso específico, que es 62,4 libras partido por pie cúbico, ¿cierto? Que es el peso específico del agua en el sistema inglés, por el caudal que nos informa, ¿cierto? Que es 0,446 pies cúbicos partido por segundo. De esta manera, la altura que la bomba está entregando a nuestro sistema de manera efectiva es de 24 pies. Y eso es lo primero que hicimos en nuestro problema, determinar la altura que está recibiendo nuestra bomba. ¿Alguna duda, consulta con lo que acabo de resolver? Esto es estamos partiendo con la potencia de la bomba y después vamos a trabajar sobre las cotas de Bernoulli. ¿Alguna duda, consulta? ¿Está claro? Ya. Ahora trabajaremos sobre las cotas de Bernoulli. Para eso vamos a tomar nuestro problema, ¿no es cierto? Y le vamos a aplicar P1, B1 y P1, B1, o sea, delta P, delta B cuadrado y delta Z. Ya. Acá tenemos que la velocidad en 1 es igual a 0 porque es un estanque abierto, y la velocidad en 2 es la velocidad de la cañería, ¿no es cierto? Porque es la misma velocidad que está dejando el fluido en la cañería, ¿cierto? Acá vamos a suponer, nos ponemos un poquito fuera de la cañería, vamos a ver que la velocidad que tiene el fluido en ese punto es la velocidad que tenía en la cañería. De esta manera, el delta B cuadrado va a ser igual a B cuadrado, simplemente. ¿No es cierto? ¿Por qué no podemos conocer de manera exacta la velocidad? Porque no conocemos la sección transversal, ¿no es cierto? Porque no conocemos el diámetro del sistema, que es una de las variables que tenemos que determinar. Por otro lado, si tomamos como referencia el punto 1, esto significa que Z1 es igual a 0 y Z2 es igual a 12 pies. Eso quiere decir que delta Z es igual a 12 pies, ¿cierto? Entonces tenemos delta B cuadrado, delta Z, y ahora tenemos que determinar delta P, ¿cierto? Como el punto 1 y el punto 2 están abiertos a la atmósfera, esto significa que tiene la presión atmosférica y la podemos utilizar como referencia.
Por lo tanto, P1 es igual a 0 y es igual a P2. Y esto quiere decir que delta P va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, de la ecuación de Bernoulli tenemos las cotas de Bernoulli, tenemos la altura de la bomba, nos faltan las disipaciones viscosas. Ya, las disipaciones viscosas están expresadas como un largo total de la cañería, ¿no es cierto? Nos dicen que el largo total del sistema son 200 pies, que está expresado como un largo equivalente que contabiliza todas las disipaciones viscosas de nuestro problema. De esta manera, nosotros sabemos que delta H es igual a F L partido en D por B cuadrado partido en 2G, ¿cierto? Nosotros no conocemos coeficiente de fricción, ¿cierto? Conocemos el largo total de la cañería, no conocemos el diámetro, entonces lo dejamos expresado por la velocidad al cuadrado partido por 2 por 32,2, que es la aceleración de gravedad en el sistema inglés, y esto nos va a dar 3,1 por F por B cuadrado partido en el diámetro, ¿ya? Entonces fíjense que aquí todavía está como medio desordenada la ecuación, ¿cierto? Aquí por un lado nos va a aparecer una velocidad, nos aparece el coeficiente de fricción, la velocidad y el diámetro. Ya lo que vamos a tratar de hacer es posteriormente tratar de expresar todo esto en función de solo el diámetro, ¿ya? Y vamos a tratar de hacer una estimación preliminar del coeficiente de fricción. Ya vamos a anotar todo esto en nuestra ecuación de Bernoulli. Recuerden nuestra ecuación de Bernoulli, que es delta P partido en gamma más delta Z más delta B cuadrado partido en 2G. Esto es igual a menos delta H menos HM. Al reemplazar cada una de estas variables en la ecuación de Bernoulli, vamos a tener que delta P y delta B cuadrado, o sea, tenemos que delta P es igual a 0, delta Z tiene un valor de 12 pies, delta B cuadrado es B cuadrado, entonces esto va a ser B cuadrado partido en 2 por 30, esto está medio, 2 por 32,2, y esto tiene que ser igual a la disipación viscosa, que va a ser menos 3,1 por F por B cuadrado partido en el diámetro, más 24 pies, ¿no es cierto? ¿Por qué más 24 pies? Porque recordemos que la altura manométrica nos había dado 24 pies. Como estamos utilizando una bomba, lo tenemos que poner como negativo, ¿no es cierto? Que va a ser menos 24 pies, y menos 24 pies nos da más. ¿Ya? Lo voy a tratar de dejar especificado. Entonces esto de acá va a ser menos 24. ¿Ya? Si reordenamos esta ecuación, vamos a obtener la ecuación que les voy a escribir en esta diapositiva que está acá, que nos va a dar menos 12 más 0,016 B cuadrado. Esto tiene que ser igual a menos 3,1 por F B cuadrado partido en D. ¿Ya? Aquí tenemos una ecuación en función de la velocidad, el diámetro y el coeficiente de fricción. Y esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. ¿Ya? Posteriormente lo que vamos a hacer es expresar la velocidad en función del diámetro. Entonces, nosotros tenemos que el caudal es igual a nosotros. Esto es más sencillo. Nosotros sabemos que la velocidad en este caso va a ser el caudal
4 veces el caudal partido por pi por el diámetro al cuadrado, ¿cierto? Esto es caudal partido por el área transversal. Nosotros sabemos que el caudal tiene un valor de 0,446 partido por pi por el diámetro al cuadrado, y esto de acá nos va a dar 0,57 partido por el diámetro al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta ecuación la vamos a llamar 2 y vamos a reemplazar 2 en 1. ¿Ya? Entonces vamos a transformar la velocidad en diámetro. De esta manera, esto nos va a dar menos 12 más 0,016 0,57 partido por el diámetro al cuadrado, todo eso al cuadrado, y esto tiene que ser igual a menos 3,1 por f partido el diámetro por la velocidad al cuadrado. De esta manera, esta ecuación se va a transformar en menos 12, que va a ser una ecuación que solo va a quedar en función del coeficiente de fricción y el diámetro. Y terminando esta ecuación nos vamos a break y después del break la terminamos de resolver. 0,052 partido por el diámetro a la cuarta, y esto tiene que ser igual a el coeficiente de fricción menos el coeficiente de fricción partido el diámetro a la quinta. ¿Ya? Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver este problema tipo 3. ¿Alguna duda? Fíjense que es harta álgebra, pero posteriormente se van a dar cuenta que es importante dejar bien expresada la ecuación para que la resolución del problema sea mucho más sencilla. Igual no queda tanto, podríamos intentar resolver el problema si están de acuerdo y terminamos un poquito antes la clase, ¿les parece? Antes de irnos a break. No nos queda tanto. ¿Ah? Bueno, profe. ¿Sí? Ya yo creo que de verdad no está tan pesado el problema. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense que para poder encontrar el diámetro vamos a necesitar el coeficiente de fricción, pero para conocer el coeficiente de fricción necesitamos el diámetro, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es intentar, vamos a buscar una expresión del número de Reynolds en función del diámetro y vamos a empezar a iterar sobre el diámetro. Nos vamos a dar un diámetro y dado ese diámetro, que yo ya me di una iteración y tengo la iteración hecha, y si es rápido, tengo que explicarles cómo hacer la iteración. Entonces vamos a agarrar el número de Reynolds, expresarlo en función del diámetro, y vamos a tomar esta ecuación junto con la del número de Reynolds y vamos a empezar a iterar con diámetro, ¿no es cierto? Y esta misma ecuación nos va a ir ajustando el diámetro hasta que converja a un valor suficientemente cercano entre iteraciones siguientes para encontrar el valor que nosotros necesitamos, que es el diámetro, ¿ya? Entonces, de la ecuación de Bernoulli, para poder resolver el problema tipo 3, tenemos que encontrar una ecuación entre el coeficiente de fricción y el diámetro. Tomando esa ecuación, vamos a trabajar el número de Reynolds para que quede en función del diámetro. Entonces, porque para encontrar el coeficiente de fricción necesitamos el diámetro, ¿no es cierto? Y la aspereza relativa. De esta manera, el número de Reynolds recuerden que es ρ b d partido por nu. La densidad la conocemos, 1,94.
La velocidad la conocemos también, 0,57 partido por el diámetro al cuadrado por el diámetro partido por la viscosidad, que era 1,8 por 10 elevado a menos 5. ¿No es cierto? Esto está todas las unidades homogéneas, ¿no es cierto? El diámetro nos va a dar en pies, dado que estamos trabajando la densidad en slag pie cúbicos, el caudal estaba en pie cúbicos por segundo, y la viscosidad está en libras, partido por pie cuadrado por segundo, ¿cierto? Entonces, la dependencia del número de Reynolds con el diámetro va a ser 61.433 partido por el diámetro. Entonces, dado un diámetro, vamos a poder encontrar de manera directa el número de Reynolds. Y por otro lado, la aspereza relativa va a quedar en función del diámetro. Todo acá, la aspereza del material era 0,00015 partido por el diámetro, ¿cierto? Y recordando la ecuación anterior, que era menos 12 más vamos a comenzar nuestra iteración. ¿Ya? Fíjense que lo primero que vamos a hacer es darnos un diámetro, que va a ser nuestro valor cero de nuestra iteración, y dado este valor cero de nuestra iteración, la vamos a reemplazar en el número Reynolds. Déjenme ver que esté planteando. Ya. Sí. Vamos a darnos un valor. Hay varias maneras de hacer la iteración. Una de las maneras que me gusta a mí, ¿ya?, es darme un diámetro, reemplazarlo en el número Reynolds y la aspereza relativa, encontrar un coeficiente de fricción, y con ese coeficiente de fricción lo reemplazamos en esta ecuación de acá y nos va a entregar un nuevo diámetro, ¿no es cierto? Y comparamos el diámetro que supusimos con el diámetro que nos entregó esta ecuación, ¿cierto? Si son iguales, terminamos la iteración; si no, seguimos con el diámetro que nos entregó esta ecuación. Y seguimos el proceso. Reemplazamos en el número Reynolds aspereza relativa, nos va a entregar un nuevo coeficiente de fricción, lo reemplazamos en nuestra ecuación, nos va a entregar un nuevo diámetro. Y de nuevo, comparamos. Y así sucesivamente hasta que estén suficientemente cerca, normalmente un 5% de error. ¿Ya? Vamos a suponer que esto es un valor que simplemente lo supuse, que el diámetro del sistema va a tener un valor de 0,15 pies. No me pidan un valor distinto porque voy a tener que arreglar todo lo que tengo preparado, pero se puede, el procedimiento exactamente el mismo. ¿Ya? Tratan de suponerse diámetros que sean cercanos a lo que ven en el problema, no se den de 5 metros, ¿ya? Porque se van a demorar mucho en converger. Normalmente un diámetro de 5 metros se da en situaciones súper especiales en términos de fluidodinámica. Los diámetros de las cañerías van de algunos centímetros, de 1 a 10 centímetros más o menos. Entonces no se den más de esos valores, ¿ya? Esa es mi recomendación. En este caso vamos a partir con un diámetro de 0,15. Entonces vamos a reemplazar en el número Reynolds y la aspereza relativa. Entonces acá vamos a tener un número Reynolds 0, que va a ser el 61.433 partido por 0,15, y esto nos va a dar un valor de 4,1 por 10 elevado a 5, y un valor de aspereza relativa de 0,00015 partido por 0,15. Lo elegí por semejanza al valor de aspereza de la cañería, ¿ya? Fue una tincada nomás, ¿ya? Que tiene cierto valor, sentido físico, para que la aspereza me diera un valor cerrado más fácil de encontrar en mi diagrama de Moody. De esta manera, la aspereza relativa va a ser 0,001, ¿no es cierto? Entonces tomamos este valor de aspereza,
Tomamos este valor de aspereza y el número de Reynolds y podemos encontrar el coeficiente de fricción. Ya, acá el 0,01, ¿no es cierto?, que es el valor de aspereza, le asignamos al valor que le corresponde a la aspereza relativa, tomamos el valor del número de Reynolds, que nos había dado 4,1 por 10 elevado a 5, está el 4 ahí, un poquito más hacia el lado va a estar el 4,1, y podemos encontrar que el coeficiente de fricción tiene un valor de 0,021. ¿Ya? Que ese es el valor de coeficiente de fricción que necesitamos. Por lo tanto, después reemplazamos en la ecuación que dedujimos de la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Esta ecuación era menos 12 más 0,0052 partido por el diámetro a la cuarta, y esto tiene que ser igual a menos 0,021, que es el coeficiente de roce, partido por el diámetro a la quinta. Acá el diámetro, que va a ser el de la siguiente iteración, va a tener un valor de 0,28. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tomamos este valor de 0,28 y reemplazamos en el número de Reynolds y la aspereza relativa. Fíjense que no están tan lejos, o sea, 0,15 y 0,28 están dentro del mismo orden de magnitud, entonces le achuntamos. Estamos súper bien y vamos a converger súper rápido. De hecho, probablemente lo vamos a hacer en la siguiente iteración. ¿Ya? Entonces, determinamos el número de Reynolds. Número de Reynolds, recuerden, 61.433 partido en 0,28. Esto nos va a dar un valor de 2,2 por 10 elevado a 5. Y la aspereza relativa nos va a dar un valor de 100, reemplazando por el 0,28, esto nos va a dar un valor de 54. Al igual que el problema anterior, tomamos este valor de aspereza relativa y el número de Reynolds, ¿no es cierto? Acá nos da 0,0054, el 0,0054 está entre el 0,004 y el 0,006. Interpolamos una curva, el 2,2 por 10 elevado a 5 del número de Reynolds, y podemos encontrar que el coeficiente de fricción, en este caso, tiene un valor de 0,019. Entonces, F va a tener un valor de 0,019, el cual reemplazamos en nuestra ecuación que viene de la ecuación de Bernoulli, más 0,0052 partido por el diámetro a la cuarta va a ser igual a menos 0,019 partido por el diámetro a la quinta. Al reemplazar esta ecuación nos da que el diámetro 2 va a tener un valor de 0,28 o muy cercano. Por lo tanto, la iteración de nuestro problema termina y el diámetro que nosotros necesitamos es de 0,28 pies. ¿Quedó claro cómo se resuelve el problema? Sí, profe. Ya. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Ya. Bueno, chicos, estaba cortita la clase de hoy. El objetivo era efectivamente que pudiéramos repasar un problema tipo 2 y tipo 3. Ahí sí ese objetivo lo cumplimos.
Es un problema relativamente sencillo. En el video, mi objetivo nunca es darle la lata. Si la clase salió cortita, mejor. Yo creo que todos quedamos más tranquilos cuando las clases son más cortitas y los objetivos quedan bien claros, ¿ya? Lo que les voy a pedir es que vean el video, ¿no es cierto? En el video van a reforzar un poco lo que hemos visto en la clase de hoy. Y yo les voy a subir la guía que van a reforzar los problemas tipo 2 y tipo 3, y la próxima semana ojalá puedan leer la guía, revisar lo que vimos hoy día, ver el video, y ahí vamos a resolver unos problemas en conjunto para pensar en preparar el siguiente control que vamos a tener de la asignatura, ¿ya? Eso, alumnos y alumnas, espero que les haya gustado la clase de hoy, la traté de hacer bien sintética y con un objetivo bien claro, ¿ya? Que era repasar estos problemas tipo 2 y tipo 3, y cualquier duda quedo atento a lo que ustedes me pueden estar diciendo, consultando, sí, eso. Voy a dejarles de compartir la pantalla. Y ahí les dejé de compartir la pantalla. ¿Les dejé de compartir la pantalla? No, profe. Ay, rayos, ¿cómo se deja de compartir esta cuestión? Lo he hecho muchas veces. Ay, no sé qué. Ando medio... Uy, estoy muy pavo hoy día. Hoy no sé cómo dejar de compartir la pantalla, no sé, hoy día ando menos despierto. Creo que era arriba, profe, ¿o no? Dice como usted está compartiendo pantalla y al lado dice como dejar de compartir. No, no sé, como que o cambió el Zoom, pero o ando medio torpe hoy día. A ver, ¿No le dice arriba ver opciones? no, me sale como un panel nomás, pero bueno, tampoco es tan terrible. A ver. A veces pasan este tipo de detalles en las clases, pero ya, ahí voy a ver cómo lo hago. Ya, pero eso. Eso fue la clase de hoy. De nuevo, lo que les quería pedir era que vieran en los videos. Ah, aquí está. Listo. No lo había visto. Era mucho más evidente de lo que parecía. Espero que les haya gustado la clase de hoy. La traté de estructurar bien ayer, como pensando en que no habían visto los videos. Esto les va a servir harto como una pronte para los videos. Los videos están mucho más esquematizados, ¿no es cierto? Pensando que es como una clase, ¿no es cierto? Y les voy a subir una guía que tiene hartos problemas tipo 2 y tipo 3 resueltos. Ojalá que los puedan revisar para la próxima clase, resolver en conjunto, y ahí deberían quedar súper bien preparados para resolver cualquier problema tipo 2 y tipo 3. ¿Ya? Eso, alumnos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Y eso. ¿Ya? Gracias, profe. Que tengan un buen día, cuídense. No duden en preguntarme si tienen alguna dificultad, duda, consulta, les voy a ir contestando durante el día. No vi los correos hoy día en la mañana, si alguien me escribió, yo sé que tengo un correo ahí, yo lo tengo, está ahí como la campanita, ahí sí los voy a ir contestando en la medida de lo posible. ¿Ya? No duden si tienen dificultades, por favor, ya, si tienen, no sé, un problema de conectividad, estuvieron medio enfermos, cualquier cosa, avísenme, ¿ya? Les voy a dar todas las facilidades para que sigan en el curso y se sientan cómodos. ¿Ya? Gracias, Eso, profe. alumnos. Que esté bien. Chao. Gracias, profe. Chao. Cuídense. Gracias, profe. No. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Que estén muy bien, cuídense.